Bienvenidos a una más de las cápsulas. Yo soy Marco Vidal y hoy vamos a generar una cápsula relativamente breve que es sobre mi experiencia con los textos que me han tocado el alma, que me han llevado a reflexionar, que posiblemente haya leído un par de veces, que sin duda me la paso subrayando, reflexionando partes de este escrito, que me lo tomo a nivel personal. Sé que no debería, como dicen los cuatro acuerdos, pero me lo tomo a nivel personal estético, me lo tomo como un mensaje, como, como si agradeciera al autor, aún en mi anonimato, el esfuerzo, el talento, la belleza que implica, que pone en su obra para que yo la goce. Vamos a hablar hoy, les voy a compartir, del maestro Vladimir Nabokov, Lolita, esa novela sobre todo a la hora de comentarla, tan paradójicamente comentada, tan perversamente utilizada. Este, Nabokov nace en 1899 y muere en 1977. Él es ruso y Lolita fue escrita en inglés. Él asume que no es su lengua materna y platica después en un anexo agregado al texto que tiene algunos escritos en ruso y que cree que ahí está puesta su verdadera capacidad eh, estética y que el inglés es relativamente un medio para exponerlo. Pero bueno, Nabokov, no sé qué tanto haya que creerle, está el manejo de su elemento literario que incluso en las entrevistas o en su vida relativamente cotidiana las utiliza, de manera que es muy complicado saber cuándo está diciendo la verdad, que por cierto él mismo se la pasa poniendo en entredicho. Lolita es una novela de la amplia bibliografía de Vladimir Nabokov. Hay que revisarla toda, vale muchísimo la pena. La anécdota de Lolita es relativamente sencilla, como todas las buenas novelas en realidad. Humbert es un profesor europeo que viene a vivir a los Estados Unidos, que en la novela nos habla directamente, no nos dice desde dónde está colocado, solo él sabe que está en una especie de juicio, hablándonos de frente a nosotros, contándonos las anécdotas y las justificaciones de sus diferentes acciones. Está narrándonos para explicarnos sus procederes, sus apasionamientos y lo que lo llevó a determinar sus quehaceres o sus haceres. Fue un niño sin carencias económicas y sin embargo solitario. Estoy hablando ya del personaje, de lo que estamos leyendo en la novela. Eh, Su padre era relativamente coqueto y andaba con otras tipas. No lo vio de manera obvia, pero él intuía, y estas mujeres coquetas que le coqueteaban al padre, lo besos, le daban chocolates, lo despeinaban, y sin embargo él sabía que atrás de eso había una soledad profunda que, que no se llenaba con esos mimos de las señoras. Bueno, el mundo amoroso desde esa infancia, de su primera adolescencia, digamos, se vuelve un elemento de frustración cuando conoce a Anabel. Anabel es una chica de su edad. Recuerden que el tema principal de Lolita es que Humbert tiene 48 años y Lolita tiene 12, y él está perdidamente enamorado de ella, pero de manera absoluta, y quiere generar relaciones sexuales con esta ninfula, es el título que él le da a estas pequeñas. Él en la novela distingue cuáles son las ninfulas. No todas las niñas de 12 años son ninfulas, y hay un momento en que dejan de serlo. Esto es un maravilloso truco para él decir: no soy un pedófilo, no me gustan las niñas, me gustan estas niñas. Que estén ahí, él va a decir relativamente es casual que esta niña coincida en ese periodo de su edad, pero no me gustan todas las niñas de 12 años, me gustan algunas, las ninfulas, y entonces las distingue. Bueno, cuando está en edad de estar con una de estas ninfulas, él todavía no sabe que van a ser ninfulas. La chica se llama Anabel, y al no poder lograr su amor, están muy cerca de besarse, de tocarse, porque el asunto es muy inocente en ese primer elemento, pero no se logra y no se logra y no se logra hasta que Anabel desaparece de su vida y él se queda muy dolido. Él dice: me quedo con una herida incurable, que finalmente esa herida, dice: lo sé, se la cobraré a Lolita. Lolita viene a llenar un vacío, el vacío que en la adolescencia dejó Anabel. Este vacío que ya no es de un niño de 14 años, sino de un adulto de 40 y tantos. Entonces,
Humbert se instala en Estados Unidos en la casa de la madre de Lolita, que les renta una recámara, y cuando Humbert ve a Lolita, ve a esta ninfula, se decide a vivir con ellos. Dice, yo me voy a quedar aquí, porque entra al cuarto, no le parece la gran cosa, dice, estaré aquí unos 10 días y me largo, pero cuando conoce a Lolita, dice, me quedo, y le paga renta por adelantado de 6 meses. Para no separarse de Lolita, Lolita está creciendo, Lolita no tiene para nada una buena relación con su mamá, al contrario, de gritos y de sombrerazos se llevan espantosamente, incluso creo que está cargada de cierto odio. Eh, la mamá está pensando en mandar a Lolita a una escuela que se quede ahí, a un internado, que ahí esté Lolita. Entonces, Humbert, ya muy enamorado de ella, dice, yo no voy a permitir eso, y entonces se casa con la mamá sin estar enamorado de la madre. Y bueno, claro, parte del sabor maravilloso de la novela es que nos cuenta el acercamiento sexual, lo que él tenía que simular ante esta mujer enamorada, entregada, apasionada, finalmente enamorada de su marido, y él sabiendo en esta terrible situación mental que no ama a esta mujer, que a la mujer que ama es la hija de esta señora, pero él sabe que tiene que hacer esa especie de sacrificio. Es un retorcimiento mental muy interesante, que parte de este asunto de la novela es que está como en una narración que no nos espanta, que incluso está llena de coqueteos, de risa, llena de coqueteos cómicos. Hay muchísimo donde vamos a soltar una carcajada, y sin embargo estamos hablando de un tema verdaderamente lúgubre, verdaderamente oscuro. O sea, no me imagino, a partir de estar enamorado de una chica, casarme con la mamá para estar cerca de la niña, porque no está visto desde este asunto enfermizo, está visto desde un asunto donde él dice, bueno, pues esto me pasa, y si la manera de acercarme es esa, pues lo tendré que hacer. ¿Cómo podríamos pensar ahora que una actriz o un actor quiere tener talento, y si se tiene que acostar con el director o con el productor, bueno, pues lo hará, y será como una especie de paso que hay que dar y avanzamos, cuando en el fondo hay mucho más. Eh, entonces, para no separarse, se convierte en el padrastro de Lolita, porque la señora es viuda. La señora lee el cuaderno de notas de Humbert, donde tiene registrado ahí su apasionamiento por Lolita, el plan que tiene, cuando la mira, cuando le mira las rodillas, cuando le mira los gemelos, la piel, los ojos, y además de manera voluptuosa, pues, que solo pensar en que pase su lengua por el cuerpo de Lolita lo pone en otro nivel. Y entonces la mamá, que es la esposa ahora, al enterarse que se refiere a su propia hija, bueno, la reclama, sale muy desesperada para buscar acusarlo, sale de la casa a toda velocidad, se cruza la calle sin mirar, y la atropella un carro y la mata. El día que están discutiendo eso, la mata, y entonces deja viudo a Humbert. El tipo que atropella a la madre, pues, es un gran ciudadano americano, decente, ético, entonces se baja a revisar qué pasó. Todo el mundo está de acuerdo que fue una imprudencia lo que cometió la señora. Y entonces alguien recogió, no me acuerdo si alguien recogió o si alguien nota que trae un cuaderno. Entonces le dicen a Humbert que se acerque a su mujer, que finalmente está muerta, pues que se despida de ella. Él se acerca y saca de su bata el cuaderno de notas que lo hubiera incriminado, pues, porque ahí había no de manera directa, pero al pelear con él, eso provocó que saliera la señora corriendo. Entonces este cuate queda inocente, se va al campamento de verano a recoger a su ahora hijastra, a Lolita, y andan en el carro durante 4 años, de hotel en hotel, pues sin llegar, no regresan a la casa original. Eh, Evitando a la gente. Ahí empieza también, bueno, continúa toda estructura mental de Humbert y las cosas que le pasan en la cabeza. La primera noche, bueno, con todo el asunto de que no se le note que no es su hija, él la presenta como su hija, pero él, su conciencia, como una especie de Raskolnikov, sabe que todo el mundo nota que no es su hija, que es una chiquilla muy atractiva y que este viejo es un perverso. No pide, está justo en la edad en la que no pide dos cuartos, no pide 2 habitaciones en los hoteles, pide una habitación con camas separadas para hacer esta especie de disimula. Él compra un narcótico para la primera noche dormir a Lolita, se lo aplica en un té o en un café para que Lolita quede dormida, y sin embargo Lolita no se duerme, no le hace nada, él piensa que el narcótico le robaron el dinero, pero esa noche logra tener relaciones sexuales con ella, además de manera placentera, y Lolita también
lo goza de manera extraordinaria. Entonces, él se queda muy sorprendido por la pasión con la que el adolescente se entrega a él, se convierte literalmente en una pareja sexual, en una especie de marido y mujer no oficial. Se consuma pues este pecado que implica que el padre tenga relaciones sexuales con la hija. Evidentemente, pues la relación se descompone. Lolita es una chica muy enferma, muy neurótica, pero insisto, todo esto está puesto como de manera muy simple, los pasillos del hotel, el calor que hace, la ruta en el automóvil, las charlas intrascendentes, la brutal capacidad de compra. Él no trabaja, él tiene una pensión, entonces compran y compran helados, vestidos, ropa de verano, lentes. Hace que nosotros vayamos con esta historia sin darnos cuenta de que debajo hay un pozo profundo, de que debajo pasan cosas terribles. Lolita crece, pues está desarrollándose como niña, es muy guapa, los muchachos se le acercan, las compañeras la invitan, y él, Humbert, muere de celos ante todos los coqueteos de los cuales Lolita lo está recibiendo. Lolita organiza algo que no acaba de mencionarse en el medio de la novela, que nos vamos a enterar después, pero se da cuenta de que desde hace mucho tiempo los viene persiguiendo un auto. En el auto viene, después nos vamos a enterar, un autor teatral que conoció a Lolita en un taller de teatro en una escuela. Y entonces Lolita hace un coqueteo ahí con este tipo, y de manera que este tipo los persigue, los persigue, los persigue. Y entonces se le esconden, a veces se le escapan, a veces no. Pasan 200 aventuras con respecto a la persecución de este tipo. Lolita en cada estación de gasolina coquetea, o con el repartidor, o con un camionero, o con el de la tienda, y Humbert está por volverse loco. Y sin embargo, en las noches, esta neurótica Lolita es capaz de entregarse de manera apasionada a la tarea sexual con su padrastro. De vez en cuando también soltando ahí algún elemento de qué estará pensando mi mamá, qué diría mi mamá si nos viera, un humor muy negro, donde parecería justo, se empieza a hacer esta forma de las lolitas, donde parece que Lolita lo tiene tomado de las bolas, dirían los argentinos, a nuestro personaje, y que si aprieta o si quita, si mueve, el otro va a ser un muñeco, porque el adolescente me tiene absolutamente entregado a ella misma, y ella lo sabe y se vuelve hasta perversa. Finalmente Lolita se escapa, está harta de los celos de este güey, está hartísima, la relación se ha descompuesto mucho y se escapa con un tipo. Humbert se confunde y se pone a perseguir al autor teatral, no lo encuentra, pasan los años, Lolita le escribe, le pide que por favor no quiere saber nada de él, se entera de que toda la relación lo ha despreciado, que le da asco su cuerpo, le da asco las relaciones, que siempre quiso que se acabara. Entonces él queda muy, muy deprimido. En una carta posterior, años después del asunto, Lolita le escribe, le dice que ya se casó, que está con su marido, que está embarazada y que necesita $400, que no han pagado la renta y que no tienen para comer 3 días. Le deja la dirección, Humbert va a visitarlos y le ofrece $4,000. La escena es súper dramática, y entonces le dice: ten $4,000, no me los debes, no es un regalo, te corresponden por todo el tiempo que te hice perder, lo único que te pido es que me digas que tengo esperanza. Bueno, le dice: vente conmigo, vente, deja a tu marido, que es un tipo gris, el tipo es manco, no tiene un gran futuro. O sea, para lo que Lolita representó en la vida de Humbert, uno pensaba que era una reina, y se casó con este tipo relativamente X, ¿no? Al cual se nota que no ama, y entonces, de manera muy descompuesta, ya nuestro personaje, ya entregado a la adolescencia de Lolita, que logró superar su trauma, porque él quería ninfulas, y decía que las ninfulas desaparecían a los 14, a los 15 años, ya no eran lo que él le gustaba, ya se convertían en neuróticas adolescentes y le parecían insoportables. Bueno, con Lolita rompe esa barrera y le dice que tengan una vida juntos, que seguirán disimulando ante las autoridades, ante la vida, que lo acompañen. Nuestro personaje absolutamente derrotado, enamorado de esta Lolita terrible. Lolita lo manda a volar, le dice que no, acepta los $4,000. En un último intento le dice: por favor, Lolita, no ahorita. Por favor, solo dime que en algún momento podrías volver conmigo. Dame esa esperanza, no me quiero matar. Y Lolita le dice: no, no voy a estar contigo jamás, nunca. Fueras el último hombre en la vida, no me acercaría contigo. El tipo se va súper deprimido, derrotado, y en aras de vengarse, busca al autor teatral
y lo localiza. Entonces él trae una pistola ahí en su saco y se genera una especie de antipeleas. Aquí es donde la maestría de Nabokov no nos genera, porque él sabe, él dice, lo estoy apuntando a este gordo ceboso que no se puede ni mover, yo estoy muerto de nervios, no tengo fuerzas, vengo un poco alcoholizado, y aún así el otro hace una especie como de pelea heroica que en cualquier película veríamos de Bruce Willis, veríamos madrazos, volteretas o Jackie Chan tirando patadas frente a los sillones, lámparas, volando por ventanas. Y esto dicen que son una especie de rinocerontes que apenas si se pueden mover, ya están súper agotados, que al primer intento de pelear ya están sudando, ya no pueden ni moverse. Y Humbert gana un par de veces estos intentos de pelea, los gana, le apunta y lo mata. Le dispara y mata al tipo que queda como un marrano ahí eh, deshecho. A partir de esto entonces, pues la policía pesca a Humbert, lo llevan a prisión, se declara enfermo y lo llevan a un hospital psiquiátrico. Y ahí va cerrando la novela en los recuerdos que tuvo de Lolita. Ahí nos damos cuenta que desde ahí nos ha estado contando la historia, cuando arrancó y nos dijo, ustedes entenderán, pónganse en mi lugar, lo ha estado platicando desde ese lugar de psiquiátrico. Voy a cerrar leyendo un párrafo de la página 378 que nos menciona, nos dice Humbert, lector, lo que oía no era más que la melodía de los niños que jugaban, solo eso. Él llega a este hospital y de pronto tiene la sensación de que se liberó, de que ya se curó. Después de que mata al loco él va acercándose a un poblado y entonces dice, no hice ningún acto malo, estoy curado de cualquier situación, me curé de desear a Lolita, de anhelarla, me curé de llorar por ella, del asesinato de la mamá, del asesinato de este tipo, de toda su vida llena de frustraciones, dice, por fin me curé. Solo eso, y tan límpido era el aire que dentro de aquel vapor de voces mezcladas, majestuosas y minúsculas, remotas y mágicamente cercanas, francas y divinamente enigmáticas, podía oír de cuando en cuando, como liberado, un estallido de risa viviente casi articulado, o el bote de una pelota, o el traqueteo de un carro de juguete. En plena ciudad, él fue capaz de escuchar este traca, traca, traca de un carrito, el aleteo de un pajarito en medio de un periférico, imagínense. Pero en realidad todo estaba demasiado lejos para distinguir un movimiento determinado en las calles apenas esbozadas. Me quedé de pie durante un rato escuchando desde mi elevado saliente aquella vibración musical, aquellos estallidos de gritos aislados, con una especie de tímido murmullo como fondo. Algo en su cabeza ante esa estática situación, algo se quedó ahí, un murmullito en su cabeza, la ciudad digamos que se paralizó, no obstante que esto no es cinematográfico. Bueno, Nabokov juega y da estas recomendaciones diciéndole al posible director de la película, cuando hagas la película, por favor quiero esto, pero aquí no está en una película, él está en la vida. Y entonces comprendí que lo más dolorosamente lacerante no era que Lolita no estuviera a mi lado, sino que su voz no formara parte de aquel concierto. Me parece maravilloso. Nabokov es un maestro, porque se va a curar de la enfermedad, ya va a superar a Lolita. Pasa toda esta epifanía y en el momento más álgido y más alto de la epifanía dice, ¿cómo te extraño, Lolita? No se curó ni madre, se enfermó para toda la vida y se vuelve trágico porque no la va a volver a ver, porque Lolita desapareció para siempre. Finalmente cierra y nos dice, escribo esto y te platico esto no para salvar mi cabeza, desde luego, sino mi alma. Una especie de Don Juan arrepentido. Ah, no, fíjense que estoy equivocado. Una especie de Don Juan que en lugar de arrepentirse, se entrega al cielo reconociendo su pecado. Entonces, don Gonzalo le diría a don Juan, ¿te arrepientes? ¿Te vas a ir al infierno? Y don Juan dice, no, no me arrepiento. Cada uno de mis excesos físicos los sostengo. Cada tipa que me cogí engañándola, la sostengo. Eso soy yo. Brutal, ¿no? Maravilloso en ese asunto. Bueno, termina sus días en un hospital psiquiátrico y pide que la historia se publique muchos años después, incluso cuando haya muerto Lolita, para que no se entere de este asunto. En este proceso de redención, todavía le dice
Describe al final las últimas líneas de la novela, le dice, si tu esposo te trata mal, vendré del más allá a castigarlo. Esta pasión que podríamos entender como enferma, porque hoy le llamamos pedofilia, es capaz de que este tipo la esté esperando en la otra vida. Él lo dice al principio de su narración. Dice, la verdad es que yo no tengo la culpa de que el amor de mi vida tenga 12 años. Y les aseguro que si hubiera tenido 38, yo sin tema, pero tiene 12. Ese es problema para ustedes. Es súper interesante el asunto. Nabokov agregó un epílogo para desmitificar la novela y evitar lecturas excedidas. Está lleno de contradicciones, es verdaderamente delicioso, donde además sabemos que es una trampa, porque sabe en su narración que se va a prestar a interpretaciones. Él menciona que ha sido interpretada como la vida americana, esta vida vacía de estos hoteles, eh, aparentemente de una estructura maravillosa, como una escenografía acogedora pero fría, pero en el fondo sin vida, en el fondo vacía. Yo digo que a pesar de que Nabokov pretende que no haya interpretaciones, a mí me parece maravilloso porque, sin embargo, en esta novela tan carnal, tan directa, podemos encontrar la espiritualidad. Las carreteras, las paradas de hotel, las edades de Lolita, las muertes que se atraviesan, la reflexión del personaje, nos lleva a un viaje espiritual. Es sin duda un viaje espiritual. Nabokov no era ningún tonto, pero al final nuestro personaje se encuentra con su yo, pero este yo espiritual sigue diciendo Lolita. Su diosa es Lolita. No es un tipo que se relacionó con un adolescente y que al final de sus días, Don Quijote regresa a ser Alonso Quijano y dice, basta, estaba yo muy loco, arreglo mi mundo y me despido. No, no. Dice, Lolita, me muero loco y me muero incluso para la otra vida. Los encuentros infernales entre Lola y Humbert, el alejamiento del amor, la lucha de la relación entre los prejuicios que se establecen de este mundo social, de esta brutal neurosis entre disimular que se me nota la culpa de que me estoy cogiendo un adolescente de 13 años y el placer y el gozo por momentos en su neurosis, cuando sabe que Lolita cruza un salón, un restaurante, un comedor, todo el mundo la voltea a ver, sabe que los papás así perfectamente comiendo con su familia, de todas maneras voltearon a verle las nalgas a Lolita y que la desean, pero que no pueden, y que terminan por ver a su esposa gorda o guapa, pero no pueden meterse con Lolita, y él sabe que todos estos cabrones están pensando, en la noche este güey se la va a saborear, y él lo excita y lo llena de orgullo esa situación. Por otro lado, puede morir de celos. Entonces, este par de emociones encontradas que son capaces de vivir, que es capaz de vivir un personaje mostrándolo de manera abierta. El asunto del incesto, soy el padrastro. ¿Qué es el incesto? ¿Qué es el padrastro? ¿Que la sangre es la que lo determina o no? ¿Qué sucede? No lo cuestionamos. No es tan sencillo un asunto moral de decir, esta es pedofilia, este es incesto, está cancelado. Es terrible porque el asunto también es, para verdaderamente experimentarlo, a lo mejor habrá que estar en los zapatos del profesor Humbert y uno desde acá, desde su vida burguesa y tranquila, dice, no, ¿para qué me meto en esos asuntos? Los elementos trágicos, muy crudos y muy cubiertos por un humor aparentemente desenfadado, son una de las grandes características de la novela de Lolita. Insisto, pareciera que no ocurre nada. Me da la impresión de que es como si fuéramos a una playa bellísima, linda, con el sol se puso, bebimos, el mar tiene una temperatura maravillosa, nadie nos molestó y de pronto volteamos y a nuestra izquierda vemos que hay un caño que desahoga ahí en esa playa. Entonces salimos corriendo y decimos, güey, ¿dónde estuvimos metidos? Es un poco ese asunto. Tenía otra imagen como debajo de un césped cuidado por un gringo dominguero, su jardín maravilloso, verde, perfectamente cortado el césped con maquinita, los arbolitos, bla, bla. Y tantito le movemos y abajo hay un pantano ponzoñoso, con víboras, con lodo, huele mal. Eso es mucho de la vida gringa en ese sentido, que está abajo de Lolita, abajo de cualquier tipo respetable, guapo, eh, bien vestido, que habla muy bien, domina el francés, bueno, él habla en francés, se defiende muy bien con el inglés, que ha leído muchísimo, es un hombre de mundo, como toda esa imagen de pronto se cuartea porque nos enteramos de que tiene de amante una niña de 13 años. Decía yo, y finalmente en este viaje espiritual,
en este viaje, no sé si llamarlo espiritual, pero me parece que sí, hay una paz, pero no una paz divina, sino una paz de resignación, una paz de valió la pena vivirlo. Es bien interesante porque Romeo, es decir, ¿cuál es la diferencia entre Romeo que sacrifica su vida por estar con Julieta y Humbert que sacrifica su vida por estar con Lolita? El asunto es mucho más interesante de decir, bueno, Romeo y Julieta eran de la misma edad y estos se llevan 30 años de diferencia o 40. Ah, ¿de verdad? ¿De verdad ese es el punto? ¿De verdad este asunto de la limitación de la edad? Había algo importante. Humbert no era, no era el objeto de amor de Lolita. Lolita no amaba, Lolita quería que fuera su padre, era una especie de soportar esta situación, pero también le entró, también se divirtió y también conoció muchísimo y se dejó fluir a partir de eso. Entonces, toda esta porquería que una señora bien al estar leyendo Lolita diga, guácala, qué cosa tan apestosa, sí, debajo de ese sustento de porquería estaba este amor verdaderamente honesto y entregado del personaje. Finalmente, pues quiero comentar sobre todo esta cápsula es para hacerles la invitación a que se pongan a leer Lolita con toda pasión y con todo gusto y con toda entrega, que veo o percibo un aire de las películas de David Lynch, ¿no? Debajo de este pueblito donde no pasa nada. Claro, David Lynch es verdaderamente oscuro, verdaderamente terrible, pero Nabokov ya lo empieza a intuir, ya empieza a decir, oye, atrás del baño, en la tubería hay ruidos que van más allá de un desahogo, que van más allá de agua, que se escucha algo, aquí pasa algo, si caváramos, si rompiéramos estas paredes, abajo de este American Way of Life hay cosas podridas, algo huele mal en Dinamarca, algo huele mal en Nebraska, algo huele mal en Ohio, que ya lo empieza a distinguir, no con esa brutalidad con que Lynch lo va a hacer aparecer en Twin Peaks, por ejemplo, pero ya empieza a llegar ese dorcito nefasto. Y también en los cuadros de Edgar Hopper, ¿no? Esta soledad, estas luces. Pensaba también en la muerte en Venecia, con esta luz y con la amenaza de la peste por llegar a rodear nuestra Venecia, nuestro paraíso. Eso pasa también en esta divertidísima, apasionante y cuestionadora obra Lolita de Vladimir Nabokov. Gracias.